Inventario multifásico de la personalidad de Minnesota. MMPI 2. Antecedentes. Starke Hathaway, 22 de agosto de 1903, 4 de julio de 1984, 81 años, ingresó a la universidad a estudiar ingeniería, pero se desilusionó y pasó a psicología. Interesado en los procesos cuantitativos, desarrolló dispositivos mecánicos y eléctricos para medir procesos psicológicos. JCMSKINDLEY, 8 de noviembre de 1891, 3 de enero de 1950, 59 años, neurólogo graduado de medicina en la Universidad de Minnesota. Murió de un derrame cerebral. Observaciones. Hathaway, S1965, señala como factor de éxito del MMPI el hecho de ser un instrumento valioso de evaluación psicológica, por ejemplo, el hecho de proveer evaluaciones confiables y consistentes, lo que implica que los puntajes resultaban consistentes a través de diferentes aplicaciones. Como todo instrumento, el MMPI original recibió críticas dadas sus limitaciones y perpetuación de la nosología diagnóstica derivada de Kraepelin y la posterior transformación con los cambios presentados en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM. Críticas. A. Lo obsoleto del lenguaje de algunos reactivos. B. Con respecto a las normas originales que eran inapropiadas, se solicitó a la Universidad de Minnesota crear un comité para su revisión. Revisión/estandarización en México. María Emilia Lucio Gómez Maqueo, licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM, una especialización en psicoanálisis por el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, autora de varios libros, asesora de múltiples tesis, etc. María Elena Ivone Guzmán. Doctorado en psicología por la UNAM y es profesora de la Universidad de las Américas. Autora de varios artículos científicos, colaboradora de investigaciones. Generalidades del MMPI 2. Características. Inventario de lápiz-papel, lo que facilita su aplicación, la cual se vuelve relativamente sencilla. Incluye 567 reactivos y no tiene reactivos repetidos. Se modernizó el lenguaje de los reactivos. La prueba se puede aplicar de manera individual o colectiva. Su ejecución lleva entre 60 y 90 minutos. Es preciso que se permita al usuario contestar en tiempo razonable y sin presiones. La prueba está estandarizada en México. La edad de aplicación va de 18 a 84 años, pero cuidando que el nivel de lectura del usuario sea de una persona de segundo de secundaria. Áreas aplicación. A. Ámbito clínico. B. Ámbito médico. C. Ámbito forense. D. Selección de personal. Para su interpretación. A. Nivel educativo del sujeto. B. Edad. C. Sexo. D. Situación que atraviesa el sujeto. Diferencias MMPI y MMPI 2. MMPI y MMPI 2. Incluye 566 reactivos, contiene 16 reactivos repetidos. El estilo de algunos reactivos es anticuado. Numerosos reactivos no se puntuaban ni se utilizaban. La corrección de K se debe agregar a las escalas High, DP, PT, S, y más. Rango de edad para la muestra normativa es de 16 a 65 años. Incorpora 567 reactivos, no tiene reactivos repetidos. Se eliminaron algunos reactivos debido a la obsolescencia del lenguaje, modernizando casi el 14% de los reactivos se eliminaron. Aquellos reactivos que no se utilizaban, la corrección K se debe agregar a las escalas HS, DP, PT, S y más. Rango de edad para la muestra normativa fue de 18 a 84 años. Contenido. 7 escalas de validez, L, F, K, FP, INVAR e INVER. No puedo decir. Contar número de reactivos que dejo sin contestar. Si en los primeros 370 dejó 30 reactivos, la prueba no se puede calificar /diagonal. Si en los primeros 370 dejó menos que 30, pero, en total lo dejó solo, se interpretar perfil básico. L. Mentira /diagonal 15 reactivos /diagonal evalúa medida en que la persona pretende presentarse como muy virtuoso. F. Infrecuencia /diagonal 60 reactivos /diagonal reactivos indican diferentes síntomas. K. Corrección /diagonal 30 reactivos /diagonal evalúa la intención del S de revelar información personal y discutir sus problemas. FP. Infrecuencia posterior /diagonal 40 reactivos /diagonal detecta si la persona contesta al azar en la segunda parte del cuestionario. INVAR. 47 pares reactivos /diagonal reactivos que al ser contestados así FF, FV, VF, VV resultan inconsistentes. INVER. 23 pares reactivos /diagonal tendencia a contestar de forma inconsistente. 10 escalas básicas. Hipocondriasis, HS, 32 reactivos depresión, D, 57 reactivos histeria, H, 60 reactivos desviación psicopática, DP, 50 reactivos masculinidad femenidad, MF, 56 reactivos paranoia, PA, 40 reactivos psicastenia, PT, 40 reactivos esquizofrenia, ES, 78 reactivos hipomanía, MA, 46 reactivos introversión social, IS, 69 reactivos. 15 escalas de contenido. Escalas síntomas internos.
Ansiedad ANS // miedos MIE / obsesividad OBS depresión DEP / preocupación por la salud SAU / pensamiento delirante de escalas de tendencias agresivas externas. Enojo ENJ / cinismo CIN / prácticas antisociales PAS / personalidad tipo APT a escalas de autoconcepto negativo. Baja autoestima va a escalas del área de problemas generales. Incomodidad social ISO / problemas familiares FAM / dificultad en el trabajo DTR / rechazo al tratamiento RTR. 18 escalas suplementarias. Ansiedad A. Represión R. Fuerza del yo, FYO, alcoholismo de McAndrew, AMAC, hostilidad reprimida, HR, dominancia, DO, responsabilidad social, ARS, desajuste profesional, DPR, género masculino, GM, género femenino, GF. Desorden estrés postraumático de KIN, EPK, desorden estrés postraumático de Schlender, EPS, timidez / autoconcepto, IS1, evitación social, IS2, enajenación de sí mismo y de otros, IS3, predisposición problemas adicciones, PPA, reconocimiento de las adicciones, RA, desadaptación matrimonial. DM. Material. Manual para aplicación y calificación. Cuadernillo de aplicación. Hojas de respuesta para calificación manual. Perfiles para las escalas clínicas básicas, ambos sexos, perfiles para las escalas de contenido, ambos sexos, perfiles para las escalas suplementarias, ambos sexos, plantillas para los 4 tipos de escala. Líneas generales de aplicación. Contar con un espacio diseñado para la aplicación de las pruebas psicométricas cuidando siempre la intervención de variables ajenas al escenario único de aplicación del inventario. El aplicador deberá familiarizarse con todos los aspectos inherentes a la prueba. Explicar al usuario la razón por la que se aplica este inventario. Explique claramente las instrucciones. El hecho de solo proporcionar el cuadernillo y la hoja de respuestas puede implicar la validez del reporte y con ello empezar de nuevo. Es altamente recomendable vigilar que el individuo conteste de acuerdo a las instrucciones previamente dictadas. Es muy común que los usuarios empiecen a contestar el test sin leer las instrucciones. Se ha observado que los usuarios tienden a contestar de escalerita, de ahí la importancia de vigilar por lo menos en la primera parte de la aplicación la manera en que contestan la prueba. La prueba es susceptible de aplicarse de manera individual o colectiva. Lea las instrucciones junto al usuario @s, con la finalidad de que éstas sean debidamente comprendidas. Solicite al usuario que conteste de manera espontánea y no piense demasiado la respuesta debido a razones de tiempo. Sugiera y reitere las veces que sea necesario que lea cuidadosamente cada una de las frases o enunciados del cuadernillo. Aclare al usuario que solo puede dejar sin contestar la frase cuando no aplique o se trate de algo desconocido. Esta situación rara vez se presenta al contestar el test, en virtud de tratarse de situaciones cotidianas que aplican a casi todas las personas. Es importante señalar al usuario antes de empezar que la prueba permite detectar la falsedad o manipulación de las respuestas, lo que implicaría repetir el inventario. De lo anterior, desprende solicitarle honestidad absoluta para cada respuesta del inventario. Por ningún motivo se debe permitir la salida parcial o completa de los instrumentos del examen, cuadernillo u hoja de respuestas. El material debe permanecer siempre bajo observación directa del aplicador. Aplicación del MMPI 2. Antes de empezar, proporcione lápices, 2, del número 2 o 2,5 y goma de borrar. Pida al usuario que si requiere salir al baño lo haga antes de dar inicio al examen, de otra manera deberá esperar a la conclusión del mismo. Solicite que apaguen los teléfonos celulares. Cuide de tener consigo todo lo necesario para la aplicación de la prueba a fin de evitar salir del cubículo de manera innecesaria. Aplicación. Entrega un cuadernillo de aplicación para cada usuario y una hoja de respuestas respectivamente. Solicite que en la hoja de respuestas el usuario ponga su nombre completo sin abreviar, seguido su número de ID de medicina preventiva, escolaridad, ocupación y fecha de aplicación. Todo con lápiz. Es importante que señales que a partir de este momento todas las respuestas deberán circularse de acuerdo al cintillo de color rosa. Lea las instrucciones en voz alta a los usuarios @s que van a aplicar la prueba.
Estas aparecen en la segunda hoja del cuadernillo de aplicación. Indique que no deberán realizar ni una anotación en el cuadernillo de aplicación, todo deberá anotarse en la hoja de respuestas. Aplicación grupal. Mientras los usuarios realizan la prueba, A. Procure revisar la manera en que contestan los reactivos. B. Aclare alguna duda si se lo hacen saber. No deben copiar y es importante que les reiteres la importancia de contestar todo el inventario con rapidez y honestidad. Interpretación escalas de validez. Enfoque para interpretar el perfil básico y la información adicional, que se deriva de MMPI 2. Evaluar la validez del protocolo, 7 escalas, examinar las puntuaciones de las escalas clínicas, consultar guías sobre interpretación del MMPI, determinar escalas de contenido, observar frases significativas, examinar escalas suplementarias, para formular un resumen de la dinámica de la personalidad IDX del SS. Descripción de las escalas. Escalas de validez muestran comprobaciones sobre el descuido, incomprensión, fingimiento y las actitudes que adopta el examinando al contestar el inventario. Tienen como objetivo primordial señalar el grado de confianza que se puede tener en el perfil obtenido, para hacer inferencias sobre la personalidad del sujeto, pero también por sí mismas reflejan datos importantes de cómo es el sujeto y cuál ha sido su actitud al contestar la prueba. Puntuación no puedo decir. Si una persona dejó más de 30 reactivos sin responder en los primeros 370, la prueba no puede calificarse, pero en la prueba en total dejó más de 30 reactivos. Es posible interpretar el perfil básico pero no las escalas de contenido ni las suplementarias. La razón de que la prueba no resulte válida si se omiten más de 30 reactivos es que se obtendría una subestimación de los puntajes, ya que algunas escalas arrojarían puntuaciones bajas no porque haya ausencia de psicopatología, sino porque la persona no contestó los reactivos. Se acepta un margen de 30 frases sin contestar, un número mayor da lugar a perfiles bajos, sumergidos. Cuando el sujeto ha dejado un gran número de frases sin contestar, se puede hacer un análisis del contenido de estas frases, lo que puede proporcionar datos valiosos, sobre todo si las frases no contestadas se refieren en su mayoría a un tema en particular. Escala L. Mentira. La finalidad es identificar los intentos deliberados para no dar respuestas honestas y francas, o sea, el grado de franqueza del sujeto al contestar la prueba. Mide también el ajuste al grupo social. Si el sujeto quiere dar una impresión de sí mismo en extremo favorable, tendrá una escala L elevada. Escala F. Infrecuencia. Detecta el modo atípico o no natural de contestar la prueba. Muestra el grado de reconocimiento de la propia problemática, y si el sujeto comprende el contenido de las preguntas. Escala K. Corrección. Defensividad. Apareció posteriormente. Es una medida de corrección 5 escalas clínicas. Indica la actitud del sujeto ante la prueba, la actitud del sujeto frente a sí mismo, las defensas. Elevaciones de F y FP. Pueden interpretarse si FP como F están elevadas por encima de T110, la prueba no es válida, y por tanto, no hay ninguna interpretación adicional para FP. Si F como FP están por debajo de T89, el protocolo total de la prueba es válido, es decir, pueden interpretarse las escalas básicas, de contenido y suplementarias. Si la puntuación F es menor a T89 indica que la prueba es válida pero FP es mayor a T90. El individuo puede haber simulado sus respuestas en la segunda parte de la prueba o quizás se cansó y comenzó a contestar al azar. No deben interpretarse las escalas de contenido y suplementarias. Una elevación marcada de F y FP quizá no se deba a una confusión o respuesta al azar sino a una patología real. La prueba ser válida siempre y cuando las escalas IMBAR e INVER estén dentro de los límites válidos. Cuando la persona responde completamente al azar, IMBAR resulta con una puntuación T de 95 o más. IMBAR es muy útil cuando se usa junto con F, pues una F elevada junto con un puntaje elevado de IMBAR indican que la persona contestó al azar los reactivos de la prueba. Si F está elevada pero IMBAR no lo está, la elevación de F puede deberse a la presencia de síntomas o que la persona fingió sentirse mal. Las puntuaciones IMBAR iguales o mayores a T80 indican un patrón de todo verdadero en las respuestas del individuo y que éste contestó de manera inconsistente. Las puntuaciones de IMBAR deben ser entre 5 y 13 para que la prueba se considere válida.
Una puntuación T menor a 50 pueden indicar un patrón de todo falso. Otros índices de invalidez de la prueba. En DCFK 1950, desarrollo el índice FK, sugiere que un puntaje positivo mayor a 9 indica que el perfil no es válido, tendiendo a puntuar más alta la escala F que la escala K. Porcentaje, por ciento. De respuesta verdadero y falso. Un porcentaje verdadero o falso extremadamente bajo, menor de 20%, refleja un patrón de respuesta altamente distorsionado, debido a la manipulación consciente o descuido para responder los reactivos. Los protocolos con un bajo porcentaje de respuesta de verdadero o falso producen perfiles no interpretables. Cuando la persona contesta con un patrón de respuesta todo verdadero, el perfil adquiere una configuración específica en la que la escala F está por encima de una puntuación natural de 25 y las escalas paranoia, PA, S y más se encuentran muy elevadas, por arriba de T95, mientras que HS, D, histeria conversiva, HI, desviación psicopática, DP, y masculinidad-femineidad, MF, se encuentran sumergidas. Vea figura 4A1 y 4A2, página 73. Razones para invalidar la prueba. A. Si el puntaje en bruto de F es mayor que 20. B. Si el índice de GAF es mayor o igual a más 9 o menos 9. C. Si la escala L es mayor a T80. D. Si ninguna escala clínica está dentro de la normalidad estadística. Índice de Gauge. Mide la distorsión de la prueba y se utiliza cuando hay duda respecto a la franqueza del sujeto al contestar, o bien cuando existe la posibilidad de que el sujeto quiera simular un cuadro patológico. Este índice se obtiene de la siguiente manera: índice de Gauge igual a F, casi el resultado que se obtiene es igual o mayor a más 9 o menos 9, se invalidará la prueba. En ambientes psiquiátricos es frecuente encontrar índices de más 2,525. No existe evidencia de que este índice sea muy confiable, por lo que se sugiere usarlo con reservas. Configuración de las escalas de validez. Para interpretar la actitud de las personas ante la prueba es importante tomar en cuenta no solo la elevación de cada una de las escalas de validez por separado, sino cuál es la configuración que se obtiene de las escalas L, F, K, ver Cap 4 de Lucio. Escalas clínicas. 10 escalas básicas / diagonal clínicas. 1. Hipocondriasis. HS, 2. Depresión. D. 3. Histeria conversiva. HI. 4. Desviación psicopática. DP. 5. Masculinidad femineidad. MF. 6. Paranoia. PA. 7. Psicastenia. PT. 8. Esquizofrenia. ES. 9. Hipomanía. MA. 10. Introversión social. IS. 1. Hipocondriasis. Está constituida por 32 reactivos como tengo buen apetito, despierto descansado, A, y fresco, A, casi todas las mañanas contestados como falso y sufro ataques de náuseas y vómito, padezco de acidez estomacal varias veces a la semana contestados como verdadero. El contenido de los reactivos no están restringidos a un solo sistema, representan más bien quejas vagas y, por tanto, poco específicas que se refieren a malestar general como dolores, debilidad, fatiga y mala salud. Algunos de los reactivos de HS también se encuentran en depresión, 2, histeria conversiva, 3, y psicastenia, 7, y 20 reactivos se encuentran en histeria conversiva, 3. Hace referencia a una preocupación anormal, psiconeurótica acerca de la salud corporal. La escala 1 parece ser la más homogénea y unidimensional, pues mide la tendencia del individuo a preocuparse por quejas referentes a los diversos sistemas del cuerpo, sin una base orgánica. 2. Depresión. Consta de 57 reactivos como mi vida diaria está llena de cosas que mantienen mi interés y estoy tan sano como la mayoría de mis amigos, contestados como falso. Algunos de los reactivos en D aluden a diversos aspectos de la depresión, como la negación de la posibilidad de ser feliz y una falta de valor de uno mismo. Otros se refieren a falta de interés por el medio ambiente que rodea a la persona, a quejas de tipo somático o a una tendencia a preocuparse. La mayoría de los reactivos de la escala D poseen contenidos claramente relacionados con un estado de ánimo bajo y sentimientos de apatía.
3. Histeria conversiva. Psicosis, espectro psicótico. Neurosis, relacionados con el estado de ánimo, ansiedad y síntomas somáticos. La histeria es una neurosis, una afección psiquiátrica que se caracteriza por trastornos del comportamiento, donde el conflicto psíquico se manifiesta por signos físicos, fobias y crisis emocionales. Sobreviene en respuesta a trastornos psicoafectivos. La conversión, según Freud, se define por el hecho de transformar un conflicto psíquico en síntomas físicos. 60 reactivos. Siento un nudo en la garganta casi todo el tiempo. Con frecuencia noto que mis manos tiemblan cuando trato de hacer algo contestados como verdadero. Durante los últimos años he gozado de buena salud, la mayor parte del tiempo contestada como falso. 4. DP, desviación psicopática. Los reactivos de la presente escala aluden a problemas o dificultades que llegan a presentar las personas con respecto a su conducta. Es decir, a la manera en que el individuo manifiesta sus descargas impulsivas en forma abierta y sin control. Se evalúa la manera en que el individuo se desenvuelve o procede ante problemas o disgustos familiares, problemas de índole sexual y conflictos con la autoridad. Se da cuenta de la manera en que el sujeto establece relaciones interpersonales. Puntajes elevados se correlacionan con agresividad, impulsividad y manipulación interpersonal, por ejemplo, un explotador. Se ha observado la poca capacidad de juicio y la falta de planeación de sus acciones en personas con puntajes elevados. Asimismo, se da cuenta de sujetos irresponsables, inestables, inmaduros y narcisistas. Sus relaciones interpersonales son superficiales y en la medida en que se incrementa el puntaje se relacionan problemas para establecer vínculos con figuras que representan a la autoridad y relaciones familiares tormentosas. 5. MF, masculinidad/femineidad. Es una escala que no tiene una denominación clínica y dentro del MMPI, se refiere a las características masculinas y femeninas que el grupo social asigna de manera convencional tanto a los papeles del varón como de la mujer. Mujeres, con puntaje 71 o quizá rechacen el tradicional rol femenino o les interesan las actividades tradicionalmente como masculinas. Pueden ser dominantes y agresivas. Hombres, con puntajes 45 o menos presentan intereses esencialmente masculinos, con actitudes machistas. Pueden ser rudos, imprudentes y agresivos. Interpretación hombres. Interpretación mujeres. 6. Paranoia. Esta escala describe características que se agrupan bajo el término clínico paranoia. Al elevarse su puntaje, se ponen de manifiesto actitudes de desconfianza, cautela excesiva, suspicacia y la tendencia a interpretar los estímulos de manera inadecuada. Es posible que se presenten descargas de agresividad de manera frecuente, que pueden considerarse formas de defensa anticipada ante posibles situaciones de ataque y que el sujeto percibe como amenazantes a su seguridad. Se consideran elevaciones extremas aquellas puntuaciones T iguales o superiores a 80, mientras que puntuaciones notablemente altas son aquellas que oscilan entre 65 a 79. Quienes presentan elevaciones pronunciadas pueden presentar hostilidad, resentimiento, son discutidoras, pueden presentar hipersensibilidad a las opiniones de los demás. Piensan frecuentemente que los demás los rechazan, sin percatarse que ellos mismos quienes se rechazan a sí mismos. Tienden a ser moralista y rígidos. Las personas normales con puntuaciones bajas en PA son descritas generalmente en términos positivos, con habilidades sociales, confiadas, equilibradas y hasta cierto punto convencionales. Dificultades de la escala. 7. PT, psicastenia. La escala psicastenia-PT refleja más bien la ansiedad o angustia, emotividad negativa, así como la tendencia a culparse cuando las cosas no salen bien y un esfuerzo para controlar de manera rígida los impulsos. Las elevaciones considerables en PT son características de personas ansiosas, tensas y agitadas que tienden a magnificar los problemas, son temerosas y aprensivas. Cuando los puntajes se elevan es probable que se dificulte la toma de decisiones rápidas, exigencia hacia sí mismo y ocasionalmente hacia los demás, reducción en la tolerancia de las propias fallas o las de otros. Psicastenia asociada con duelos y financieros. 8. Esquizofrenia.
Su utilidad dentro del inventario puede interpretarse como una tendencia importante hacia el aislamiento y la fantasía como defensa ante situaciones desagradables. Los usuarios que presentan puntajes elevados suelen presentar problemas en su capacidad para establecer relaciones interpersonales, empleando la fuga o la fantasía como forma de compensación. En puntajes de 65-69 se observa una tendencia al aislamiento, llevan una vida poco convencional. Algunos pueden expresar ansiedad, impulsividad e incluso agresividad. Cuando los puntajes se incrementan, las personas presentan aislamiento, no se sienten parte de su medio social y se consideran incomprendidos. Características. Tipos de esquizofrenia: 1, catatónica; 2, paranoide; 3, simple; 4, hebefrénica o desorganizada; 5, T, delirante; 6, T, psicótico breve; 7, T, esquizofreniforme; 8, esquizofrenia; 9, T, esquizoafectivo; 9, MA, hipomanía. Esta escala podría considerarse dentro del inventario como una forma de evaluar la energía con que cuenta el sujeto para fijarse metas, ambicionar algo y tratar de alcanzarlo. Elevaciones con puntajes muy altos en la escala MATE mayor que 75 se les considera hiperactivos, con lenguaje acelerado llegando a presentar alucinaciones o delirios de grandeza. Pueden contar con un amplio rango de intereses, pero no emplean la energía adecuadamente y tienden a no concluir los proyectos que emprenden por su desorganización. Pueden ser vistos como creativos, emprendedores e ingeniosos, pero muestran poco interés en la rutina y en los detalles. 0. Sí, introversión social. La escala introversión social, sí, evalúa la dimensión bipolar de personalidad en la cual los puntajes elevados refieren la introversión social y los bajos la extroversión social. La elevación de la escala 0 no está relacionada con la psicopatología. A mayor puntaje por encima de la media en la escala IS, reflejan un mayor incremento de timidez social, deseo de permanecer solo y carencia de autoafirmación social. Personas de bajo perfil. Los puntajes por debajo de la media reflejan las tendencias contrarias hacia la participación y ascendencia social. Las escalas clínicas o básicas. De tipo neuróticas: hipocondría, depresión, histeria de conversión, psicastenia. De tipo psicótico: paranoia, manía, esquizofrenia, introversión social. Relacionadas con la identidad sexual y actuar psicopáticamente. Escalas de contenido. Objetivos: 1. Precisar o refinar el significado de las elevaciones en las escalas clínicas. Ejemplo: elevación en la desviación psicopática, DP4, puede tener varias posibilidades de interpretación. A. El individuo puede manifestar conducta antisocial. B. Podría ser inmaduro y actuar impulsivamente sin mostrar rasgos antisociales. C. Podría ser una persona inconforme y resistente a los roles más tradicionales sin mostrar conducta antisocial o delictiva. D. El individuo puede estar experimentando conflictos familiares o sentir enojo contra su pareja o parientes. 2. Valor. Estas escalas tienen significado teórico y poder predictivo. 3. Permiten obtener información sobre el funcionamiento de la personalidad que no está disponible en otras escalas clínicas, apoyadas en sus constructos homogéneos. Ejemplo: una puntuación muy alta en enojo, INJ, refleja un patrón de conducta asociada con pérdida de control. Una puntuación muy alta obsesividad, OBS, refleja problemas de procesamiento cognitivo. 4. A la hora de interpretación, debe considerar que las respuestas de una persona a los reactivos son comunicaciones acerca de sus sentimientos, de sus características de personalidad y de sus problemas pasados o actuales. 5. A partir de la elevación de ellas, se evalúan 4 áreas: síntomas o tensiones internas, tendencias agresivas externas, autoconcepciones negativas y áreas de problemas generales. Considerar. Cuando contestan los reactivos en condiciones clínicas, proporcionan información veraz acerca de su personalidad. Aquellos que lo hacen bajo presión, cuando solicitan empleo, tal vez distorsionen sus respuestas para crear una impresión particular. En estos casos, estas puntuaciones pueden aparecer relativamente sumergidas, indicando una imagen sin problemas, de modo que no resultan tan válidas como las puntuaciones de aquellos que cooperan. Ojo,
Observar el pico más alto del perfil ya que indicará las características de personalidad más sobresalientes de la persona y las escalas sumergidas apuntan hacia los rasgos que la persona se esfuerza por negar. Evalúan 4 áreas clínicas generales. 1. Síntomas o tensiones internas. ANS, MIE, OBS, del, SAO, del. 2. Tensiones agresivas externas. INJ, CIN, PAS, PTA. 3. Autoconcepto negativo. BAI. 4. Área de problemas general. ISO, FAM, DTR, RTR. Estos 4 grupos de escalas están situados en diferentes partes del perfil, por lo que con solo ver la gráfica uno puede situar si las alteraciones del individuo tienen que ver básicamente con lo que experimenta hacia adentro. Si las dificultades tienen que ver básicamente con lo que experimenta hacia adentro, la elevación estará situada hacia el extremo izquierdo, es decir, hacia las escalas de síntomas internos, ANS, MIE, OBS, DEP, SAO, DL. Si las dificultades tienen que ver con lo que experimenta hacia el control de impulsos y manejo de su agresión hacia lo externo, la elevación estará dirigida hacia la parte media, es decir, hacia las escalas de tendencias agresivas externas, INJ, CIN, PAS, PTA. Si las dificultades están dirigidas hacia la autoconcepción negativa que tiene de sí mismo, la elevación estará dirigida hacia la parte media, es decir, hacia la escala de autoconcepto negativo, BAE. Si las dificultades tienen que ver con diversos tipos de problemas generales, la elevación estará dirigida hacia el extremo de la parte derecha, es decir, hacia las escalas de problemas generales, ISO, FAM, DTR, RTR. Escalas de síntomas o tensiones internas. Este grupo está formado por 6 escalas que tiene que ver con la presencia de síntomas internos, alteraciones cognitivas y otras percepciones del pensamiento que provocan en el sujeto problemas adaptación. Ansiedad, ANS. 23 reactivos. Puntuación alta. De 65 en adelante el paciente pasa todo el tiempo preocupado por algo o por alguien y se preocupa mucho por posibles desgracias. Los reactivos de esta escala tienen un contenido que se refiere directamente a ansiedad y tensión. Personas con puntuaciones altas reportan síntomas de ansiedad incluyendo tensión, problemas somáticos, palpitaciones cardíacas o falta de aire, dificultades para dormir, preocupaciones y falta de concentración. Tienen miedo de perder el juicio, sienten tensión constante en la vida y experimentan dificultad para tomar decisiones. Algunas personas sienten que la vida es difícil y se muestran pesimistas acerca de que las cosas puedan mejorar. Es una de las más confiables. Miedo, MIE. 23 reactivos. Las puntuaciones elevadas indican presencia de miedos específicos. Tener que salir, hacer un viaje corto, a la oscuridad, ver sangre, estar en lugares altos, manejo del dinero, temor a animales como las serpientes, ratones o arañas. Implica también temor de dejar el hogar, miedo al fuego, las tormentas y desastres naturales. El contenido de los reactivos está dirigido también hacia miedo al agua, a estar encerrado y a la suciedad. En el estudio de parejas realizado por Butcher se encontró que las mujeres que tenían calificaciones elevadas en esta escala eran vistas por sus parejas como desadaptadas, nerviosas y preocupadas acerca de la muerte. Obsesividad, OBS. 16 reactivos. El paciente contesta: algunas veces me vienen a la mente pensamientos sin importancia que me molestan por días, y me molesta mucho pensar en hacer cambios en mi vida. Las puntuaciones altas presentan dificultades para tomar decisiones, y meditan excesivamente acerca de sus asuntos y problemas, provocando que los otros se impacienten. Tener que llevar a hacer cambios los llena de tensión y pueden manifestarse algunas conductas compulsivas, como contar o guardar cosas sin importancia. Estas personas tienden a preocuparse en exceso, por lo que con frecuencia pueden sentirse abrumados por sus propios pensamientos. Los varones del estudio de pareja de Butcher que obtuvieron calificaciones altas en esta escala, fueron descritos por sus parejas como desinteresados en las cosas y faltos de confianza en sí mismos. Las mujeres fueron descritas por sus parejas como poco realistas acerca de sus habilidades, exageradamente autocríticas y con tendencia a culparse a sí mismas. Depresión, DEP. 33 reactivos como creo que mis pecados son imperdonables y me parece tener un porvenir sin esperanzas.
Puntajes altos. Pensamientos depresivos significativos, sentimientos de tristeza, incertidumbre acerca del futuro y desinterés por la propia vida. Manifiestan infelicidad, lloran fácilmente y expresan sentimientos de desesperanza y vacío interior. Quizá verbalicen ideas suicidas o deseos de morir. Llegan a creer que están condenados o que han cometido pecados imperdonables. Estos sujetos perciben a las demás personas como carentes de interés en ellos e incapaces de apoyarlos. Mientras más alta sea la puntuación, mayor serán las características depresivas de la persona. Varones con puntuación alta, carentes de energía y desinterés en las cosas, además de sensibles al rechazo, indecisos y poco efectivos para enfrentar retos, algunos de ellos son considerados como tensos, pasivos, preocupados por problemas de salud y futuro. Mujeres con puntuación alta, son desadaptadas, depresivas, temperamentales y con dificultades de control, irritables, enojonas y con poca confianza en sí mismas. Preocupación por la salud, SAU. 36 reactivos como casi nunca tengo calambres y nunca he vomitado ni escupido sangre contestados como falso. Las puntuaciones altas se presentan en personas con síntomas físicos en diversos órganos corporales. Se incluyen síntomas gastrointestinales, estreñimiento, náuseas y vómito, problemas estomacales, etc., problemas neurológicos, convulsiones, mareos, desmayos y parálisis, problemas en la piel, dolor, por ejemplo, de cabeza o de rodillas, problemas respiratorios, tos, fiebre o asma. Estos individuos se preocupan por su salud y se sienten más enfermos que el resto de las personas. Pensamientos delirantes, del 24 reactivos como escucho cosas extrañas cuando estoy solo y alguien controla mi mente contestados como verdadero. Las puntuaciones altas son características de los procesos psicóticos de pensamiento. Estos individuos quizás manifiesten alucinaciones auditivas, visuales u olfativas, además de reconocer que los pensamientos propios son extraños y peculiares. También ideas paranoides, como la creencia de que están conspirando contra ellos. Estas personas pueden creer que tiene poderes y una misión especial. Escalas de tendencias agresivas externas. Enojo, INJ. 16 reactivos como me han dicho con frecuencia que tengo mal genio y frecuentemente me siento apenado por ser tan irritable y gruñón contestándos como verdadero. Puntajes alto presentan problemas de control del enojo, se consideran a sí mismas como irritables y gruñonas, además de impacientes temperamentales y tercas. A veces sienten deseos de maldecir o destrozar cosas. Pueden perder el autocontrol y dañar físicamente a la gente o a objetos. Mientras más alta esté la escala, más fácil es que la persona pierda el control y se muestre abiertamente agresiva. Cinismo, CIN. 23 reactivos. Mi forma de ser tiende a ser mal interpretada por otros. Es más seguro no confiar en nadie son algunas de las respuestas verdaderas. Los puntajes altos reflejan que estas personas suponen motivaciones ocultas y negativas detrás de las acciones de los demás. Quizá crean, por ejemplo, que la mayor parte de la gente es honesta solo por miedo a ser descubierta. Creen que los demás no son confiables, debido a que se utilizan unos a otros y son amigables solo por razones egoístas. Mantienen actitudes negativas hacia personas cercanas, poco amigables y no ayudan a los demás. Tiene poca motivación hacia el logro y si la puntuación es muy alta pueden presentar ideas paranoides. Prácticas antisociales, paz. 22 reactivos del tipo de no culpo a las personas que se aprovecha de otra. Si esta última se expone a que ocurra tal cosa y la mayoría de la gente utilizaría medios, de alguna manera discutibles, para mejorar su situación de vida contestadas como verdadero. Puntajes altos indican problemas de conducta durante los años escolares y prácticas antisociales como robar y hurtar en supermercados, lo que puede dar lugar a problemas con la ley. Manifiestan disfrutar con las artimañas de los criminales y, aunque no incurran en conducta ilegal, creen que no está mal evitar el cumplimiento de la ley, son poco confiables y deshonestas. Esta es una escala que se tiene que tener en cuenta en caso de selección de personal, dado que se ha demostrado que calificaciones elevadas sugieren que la persona no es confiable y tiene dificultad para aceptar las reglas. Personalidad tipo A, PTA.
19 reactivos. Como a menudo me he encontrado con personas que envidian mis ideas, solo porque a ellas no se le ocurrieron primero y con frecuencia me esfuerzo por superar a alguien que me ha llevado la contraria. Contestados como verdadero. Puntuaciones altas. Persona muy trabajadora, activa y orientada hacia el trabajo, se muestran impacientes, irritables y tensas. Para ella, no hay suficiente tiempo en el día para terminar sus tareas, por lo que no les gusta esperar o ser interrumpidos. Son directos y pueden ser desagradables en sus relaciones con los otros, a quienes presionan mediante su agresividad. Suelen ser hostiles y se enojan con facilidad. Escalas de autoconcepto negativo. Baja autoestima, BAE. 24 reactivos. Como no me siento capaz de planear mi futuro y soy torpe y poco hábil. Contestados como verdadero. Reactivos hacen referencia a los juicios negativos que la persona tiene hacia sí misma. Puntaje alto. Tienen una opinión pobre de ellas mismas. Creen que no les agradan a las demás y que no son importantes para los otros. Mantienen actitudes negativas hacia sí mismos y encuentran difícil aceptar cumplidos de otros. Se sienten abrumados por los defectos que ven en su persona. Se comparan en forma desfavorable con los demás y tienden a ser pasivos en relaciones interpersonales. Escala del área de problemas generales. Incomodidad social, ISO. 24 reactivos. Del tipo no me gusta tener gente a mi alrededor. Contesta como verdadero y me gusta las fiestas y reuniones sociales. Respondido como falso. Puntuaciones elevadas reflejan que les cuesta trabajo relacionarse con los demás y prefieren estar solos. Es probable que en situaciones sociales se sientan aislados y pocos integrados al grupo. Se consideran a sí mismos como tímidos y no les agradan las fiestas u otras reuniones sociales. Algunas personas tienen perturbaciones del sueño y preocupaciones con respecto a la salud. Graham informa que con altos puntajes, frecuentemente se les diagnostica con desorden de depresión. Problemas familiares, FAM. 25 reactivos. Como me enojo cuando mi familia y amigos me aconsejan sobre cómo vivir mi vida y algunas veces he tenido pensamientos terribles acerca de mi familia. Contestados como verdadero. Los individuos con puntuaciones elevadas manifiestan pleitos. Describen a los miembros de su familia como desagradables y poco afectuosos. Incluso quizás sientan odio por su familia. Recuerdan haber sufrido abusos en su infancia y consideran sus matrimonios como infelices y faltos de afecto. Algunas de estas personas probablemente tengan historias de abuso físico. Dificultad en el trabajo, DTR. 33 reactivos. Como me rindo fácilmente cuando las cosas van mal y me atemorizo ante las crisis o dificultades. Contestados como verdadero. Puntuaciones altas indican conductas o actitudes que provocan un desempeño laboral pobre. Algunos de los problemas de estas personas se relacionan con poca confianza en sí mismos, falta de concentración, obsesividad y tensión, así como dificultad para tomar decisiones. Otros se refieren a falta de apoyo familiar en la elección de su carrera, actitudes negativas hacia sus compañeros de trabajo. Algunas de estas personas manifiestan ansiedad y preocupación excesiva, otros refieren síntomas depresivos. Escala a considerarse cuando se selecciona personal, ya que una puntuación alta sugiere dificultades de adaptación laboral. Rechazo al tratamiento, RTR. 26 reactivos. Como me siento incapaz de contarle a alguien todo acerca de mí y odio ir al doctor, aun cuando estoy enfermo. Contestados como verdaderos. Puntuaciones altas. Actitudes negativas hacia los médicos y el tratamiento de salud mental. No creen que puedan comprenderlos ni ayudarlos, les resulta incómodo tratar con alguien más sus asuntos o problemas personales. Quizá deseen que todo permanezca igual en su vida y probablemente crean que un cambio es imposible. Prefieren pasar por alto una crisis o dificultad que enfrentarla. Con frecuencia reportan síntomas somáticos. Escalas suplementarias. Desde la aparición del MMPI-2 original, se desarrollaron cientos de escalas especiales. Dahlström y colaboradores, 1972, 1975, citados en Graham, 2000, reportaron más de 450 escalas suplementarias, cuyos nombres variaban de términos tradicionales como dominancia y suspicacia. Permiten evaluar la hostilidad, problemas de abuso de alcohol, desajuste profesional, entre otras.
Su aplicación suele ser más escasa y limitada que las escalas básicas o las escalas de contenido del MMPI-2. Algunas de las escalas fueron incluidas en el perfil de escalas suplementarias del MMPI-2 y pueden utilizarse para complementar la interpretación de las escalas básicas del instrumento. El objetivo de esta escala es evaluar el factor de ansiedad. Identificó los reactivos que se relacionaban de un modo evaluado con este. El contenido de los reactivos de A se puede agrupar en una de 4 categorías. A. Pensamiento y procesos de pensamiento. B. Tono emocional negativo y disforia. C. Falta de energía y pesimismo. D. Identificación maligna. Por lo contrario, la interpretación de las puntuaciones bajas de A es indicativo de que el individuo no se siente ansioso o incómodo, más bien se percibe activo, vigoroso, expresivo, animado, con fluidez verbal, franco, abierto, amistoso, sociable, amable, informal, asume un papel preponderante en la relación con los demás. Represión. Las puntuaciones elevadas de la escala represiones indicaba de un individuo formal, de ideas claras, cuidadoso, en resumen, quien obtiene puntuaciones R altas integra un estilo de vida bastante cuidadoso y cauteloso. La puntuación baja en esta escala se encuentra en personas emotivas, desinhibidas verbales, entusiastas, atrevidas y alegre. Fuerza del yo, yo. Es útil para predecir cambio de la personalidad durante la psicoterapia. La puntuación de la escala correlaciona en forma positiva con el nivel de inteligencia y con escolaridad. Puntuación alta. Mejor adaptada psicológicamente, habilidad para enfrentarse a los problemas y situaciones estresantes más estables. Responsables en actividades persistentes, inteligentes, independientes. Sin embargo, pueden llegar a ser oportunistas y manipuladores, hostiles y rebeldes hacia la autoridad, sarcásticos y cínicos ante los demás. Puntuación baja. Poca tolerancia al estrés, todo lo contrario a lo que puntúan alto. Alcoholismo de McAndrew revisada, AMAC. Puntuación alta. Problemas de adicción, abuso de drogas, jugadores crónicos. No es útil para diferenciar entre abuso de alcohol y abuso de drogas. No distingue a individuos alcohólicos de quienes no lo son, pero puede diferenciar tipos de alcohólicos, cuyas características de personalidad son fundamentalmente diferentes, además de ser independientes de la edad. Hostilidad reprimida, HR. Identifica sujetos que tienen dificultades para expresar su enojo y que por general se comportan de una forma sobrecontrolada. No obstante, pueden en algunas ocasiones actuar de forma hostil o extremadamente agresiva. Puntuación alta. S responde apropiadamente a la agresión, pero en otras ocasiones manifiestan respuestas de agresión exagerada sin provocación aparente. T65. Igual o superior, procura evitar la expresión abierta de la agresión. Sin embargo, en momentos de extrema provocación actuará de forma muy violenta y puede reaccionar con conductas de acting out. Puntuación baja. No existen datos suficientes. Responsabilidad social, RS. 30 reactivos en 1975. Duckworth sugiere que el ARS mida la aceptación, puntuación alta, el rechazo, puntuación baja. Puntuaciones altas. Se considera alta, arriba de T60, sugieren que un individuo tiende a verse a sí mismo y a ser visto por otras personas como dispuesto a aceptar las consecuencias de su propia conducta. Se le considera digno de confianza, íntegro, responsable, capacidad de ser un líder y tomar decisiones. Cuando la escala L es muy alta, no es confiable, ya que al estar interpretando cómo es la persona, puede estar reflejando la buena imagen que ésta intenta dar de sí misma. Puntuaciones bajas se caracterizan por estar dispuestos a asumir responsabilidades. No siguen valores o normas sociales, no pueden verse a sí mismo y estar dispuestos a aceptar la responsabilidad de su comportamiento. Se les considera pocos dignos de confianza, faltos de interés, pobre sentido de responsabilidad con el grupo. Desajuste profesional, DPR. Fue creada por Klein Munz 1961 para distinguir entre estudiantes universitarios emocionalmente adaptados y desadaptados. Está constituida por 41 reactivos, los cuales indican mayor desadaptación profesional. Es útil en la identificar problemas emocionales entre estudiantes profesionistas, pero no muy útil para predecir dificultades futuras de adaptación. Se recomienda utilizar normas y puntos de corte para cada ambiente específico.
No se recomienda utilizarla en personas que no sean universitarios. Suelen desarrollar síntomas físicos durante los periodos de mayor estrés. Las puntuaciones altas indican que el individuo parece estar poco adaptado, son ineficientes, pesimistas, angustiados. Las personas que obtienen puntuaciones altas pueden tener mayor desadaptación general. Género masculino. El contenido de los reactivos de GM sugiere que evalúa aspectos como la negación de miedos, ansiedades y síntomas somáticos. Asimismo, mide el interés en actividades masculinas estereotipadas y con la negación de intereses femeninos estereotipados. Negación de la manifestación excesiva de las emociones y la presentación de sí mismo como independiente, decisivo y con autoconfianza. Los datos preliminares de Petersen y Dahlström sugiere que puntuaciones elevadas en GM, tanto en hombres como en mujeres, son características positivas, debido a que son personas que tienden a tener confianza en sí mismos, son libres de temores y preocupaciones. En el caso de los varones, GM se relaciona con una gran confianza en sí mismos, gran perseverancia y amplios intereses, además de la carencia de temores o sentimientos referentes a sí mismos. Para las mujeres, GF se vincula con una gran confianza en sí mismas, con honestidad y la disposición para probar nuevas cosas, además de que indica la carencia de preocupaciones y sentimientos referidos a sí mismas. Género femenino, GM. De esta forma, puntuaciones elevadas en GM y bajas en GF indicarían masculinidad estereotipada, mientras que bajas puntuaciones en GM y elevadas en GF podrían indicar femineidad estereotipada. Por otro lado, puntuaciones altas en ambas escalas indicaría una orientación inferida. No obstante, estas escalas deberían ser consideradas como escalas experimentales para ser utilizadas únicamente con propósito de investigación. Desorden de estrés postraumático de Ken, EPK. El contenido de los reactivos de las escala EPK sugiere una gran confusión emocional. Los reactivos evalúan ansiedad, preocupación y alteraciones del sueño, culpa y depresión, pensamientos no deseados y perturbaciones, falta de control emocional, y sentimientos de confusión y maltrato. Los veteranos de guerra y otras personas que hayan experimentado un evento catastrófico y que obtengan puntuaciones altas en EPK tienden a presentar síntomas de trastorno por estrés postraumático debido a las situaciones estresantes que han vivido. Desadaptación matrimonial, DM. La interpretación DM es apropiada solamente si los sujetos son casados, separados o divorciados. Las puntuaciones T de 60 a 64 indican algunos problemas en las relaciones maritales, por lo que es recomendable realizar evaluaciones adicionales. Indicadores importantes de desórdenes maritales se han encontrado en pacientes que obtienen puntuaciones T mayor que 65 en DM.